una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Radio. Una semana más con vosotros. Gracias al Señor podemos tener este espacio para hablar de la palabra de nuestro Dios bendito. Bueno, la semana pasada estuvimos sabiendo sobre nuestras metas, sobre nuestros proyectos, nuestros retos para este 2019. Y bueno, vimos a bien algo importante para el día de hoy. Vimos a bien aquello que esta sociedad también vemos bastante involucrada. Vemos muchísimas personas, y a través de los periódicos, de las redes sociales, de la televisión hay muchísimos canales de este tema que voy a hablar ahora. Hablar un poco sobre las ciencias ocultas. Las ciencias ocultas. Y bueno, vamos a ver algunas de estas creencias, ¿no? Vamos a algunas de estas creencias, algunas de estas prácticas, como el horóscopo, como el zodiaco, como la astrología, la adivinación, el espiritismo, la cartomancia, la quiromancia, la clarividencia, la necromancia, la onirotomancia, la ouija, ocultismos, amuleto. La verdad que tenemos un sinfín de ciencias ocultas, donde esta sociedad pues también se acerca a este tipo de creencia, ¿no? Y bueno, pero nosotros como creyentes, como evangélicos, ¿qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué dice la Biblia? Y bueno, pues para hablar de este asunto, una semana más con nosotros nuestros hermanos y colaboradores, nuestro hermano pastor Manuel Pérez. Manolo, bienvenido una semana más. Buenas tardes, gracias por esta nueva oportunidad que me concede de poder estar aquí y poder alumbrar a través de la palabra con relación a este tema que hoy día está en auge, como Exacto. Es la astrología. Exacto, sí. Y nuestro compañero también, Ricardo. Buenas tardes. Pues es un privilegio estar aquí y por lo menos darle luz a los radioyentes de lo peligroso que es el tema de consultar. Y queremos aclarar qué dice la palabra de Dios. Exactamente. Yo creo que tenemos para hablar tela y telón. Yo creo que si bien las características, si bien la ciencia oculta que yo un poco he dicho por lo harto, por lo he nombrado, son bastante amplias, sí. La Biblia también habla de todo esto. Lo que sí vemos que es algo, ¿no?, que socialmente muchísimas personas ponen su esperanza en este tipo de práctica, ¿no? Pues sí. Uh-huh. Pues muy bien, yo quisiera empezar en esta tarde aclarando una cosa, la diferencia que hay entre la astronomía y la astrología. La astronomía es el estudio de los astros, de los planetas, de los satélites, es decir, del universo, de ponerle nombre a las constelaciones, como hay 88 constelaciones, que los científicos lo han descubierto y están poniendo los nombres a cada uno. La astrología, que es estudiar los movimientos y posición de los astros para predecir, pronosticar o adivinar, por decirlo así, la vida del hombre, la vida del hombre, el futuro del hombre o el presente del hombre. Y de ahí quisiera entrar, una vez que ya está aclarado el tema entre la astronomía y astrología, explicar un poquito lo que es la astrología. Y la astrología es una palabra que está compuesta en dos palabras, una es astro y la otra es logía. Astro, que son, como conocemos, los planetas, los satélites, los cometas, los asteroides, las estrellas, los cuerpos celestes, es decir, todo lo que es la bóveda celeste, todo cuerpo que está en el cielo tiene que ver con astro. Y logía tiene que ver con conocimiento, discurso, estudio, observación, tratado. Llegamos a la conclusión que es el estudio de los astros, astrología. Es el estudio de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Eso es lo que es la astrología. La astronomía es una cosa muy distinta. La astrología, el astrólogo analiza el movimiento de las estrellas o de los astros y por medio de esos movimientos y posición conoce el carácter presente y futuro del hombre. ¿Qué método usa?
Pues bueno, son muchos de los métodos que usa, pero uno de ellos es el horóscopo. Es la hora de nacer la persona. Sabe qué día ha nacido. Si nace en enero, pues tiene un signo, ya que hay 12 signos para la zodiaco. Las cartas astrales, el tarot, los signos zodiacos, lo usa. ¿De dónde viene? Se dice que la astrología, mirando hacia detrás, pues nos dice que viene su origen de Mesopotamia, o incluso del antiguo Egipto. Pero la verdad que no era en aquella época igual que ahora. Antes la usaban como calendario agrícola, para conocer las lunas y las estaciones para la agricultura, y también algunos también la usaba para conocer o interpretar algún mensaje divino. Se habla también que en China, 1000 años antes de Jesucristo, pues también ahí empieza lo que es la astrología. Pero tan solo 300 años antes de Jesucristo, cuando Alejandro Magno empieza a conquistar la parte de Asia y llega hasta el Oriente, y establece en Egipto una ciudad llamada Alejandría, es la primera vez que ahí empieza a tomar el tema de la astrología, de la forma de estudiar la posición de los astros para adivinar el futuro de los hombres. Y la primera persona que lo nombra, por decirlo así, es un orador romano, Cartón el Viejo. En uno de sus escritos habla de astrología. También una vez que ha sido conquistado, empieza el Imperio Árabe y conquista Alejandría, y ellos sí que toman esto en serio, esta disciplina, o por decirlo así, o esta parte de estudiar lo que es la astrología. A través de todos los años han creado un conjunto de predicciones y adivinaciones generalizadas, de tal manera que hay predicciones para cada día, y para cada mes, y para cada persona. Ya lo tienen todo tan trabajado que realmente está ahí. La astrología tuvo un parón con el cristianismo. Sí. El cristianismo lo paró porque no estaba de acuerdo con la astrología, aunque estaba de acuerdo con la astronomía, pero no la astrología. Surge en el Renacimiento, en la Ilustración, y ahora en la nueva era es cuando ha florecido más. Bueno, en el siglo XV creo que también tuvo una auge bastante importante, ¿no? Ahí sí, sí, la Edad Media. Exactamente. La Edad Media resurge, pero el cristianismo lo apaga, intenta apagarlo, y ya sigue adelante. Pues sí, es interesante, ¿no? Interesante. Y es importante, ¿no? Es importante lo que tú acabas de comentar, Manolo, saber evidentemente, ¿no? El origen. El origen y la diferencia entre la astronomía y la astrología. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, hay una diferencia. Y yo apuntando algunas cosas que lo tengo aquí sobre la astrología, que la astrología es la pseudociencia que se basa en un conjunto de teorías y reglas para prever el futuro, calculando y observando el efecto sobre los humanos que tiene el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Pégate, ahí está perfecto. Y los planetas. Por esto es importante cuando vemos en el libro de Daniel que Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a mandar a los astrólogos, adivinos, para que le interpretaran el sueño. Y entonces, como vemos en la palabra de Dios en Daniel 4:7, ellos no lo pudieron interpretar, este sueño, estos astrólogos. Solamente lo interpretó Daniel. Es el único que Dios conoce en profundidad. Entonces, el hecho de que algunos astrólogos acierten no significa que los cristianos deben aceptar esas cosas. La fuente de estos poderes no proviene de Dios. Esto está clarísimo en la palabra de Dios. Esto no proviene de Dios. Porque ya sabemos que Dios es luz y están las tinieblas de por medio. Están las huestes espirituales de maldad que utilizan todas estas cosas. Entonces, por esto dice la palabra, y no es maravilla, porque Satanás se viste de ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar, y se disfraza de muchas maneras. Para lo que el interés de él es apartar al ser humano de tener comunión con Dios. De consultar a Dios, de recibir consejos de Dios, que Él sí verdaderamente conoce el futuro.
Exactamente. Yo iba a Es el único que conoce el futuro, Sí, a exacto. ciencia cierta. Exactamente. Y por eso tenemos que pedir consejo a la palabra de Dios. Lo que sí es cierto, Ricardo, y permíteme que te interrumpa, ¿no? Lo que sí es cierto, ¿no? Después de haber un poco sentado las bases de lo que he hecho, primeramente lo que tú estás también comentando, que la Biblia ya habla también, de eso. Pero lo que vemos, ¿no? Y un poco lo que iba, ¿no? Hay una cantidad de hombres y de mujeres que acuden a esta ciencia. El mundo entero está acudiendo. Reyes, eminencias, personas en autoridad que acuden para saber el futuro, para saber qué va a acontecer de ella, para saber qué va a ser el propio día. Bueno, hoy cómo lo voy a tener. Lo que sí, ¿qué quiero decir con esto? Lo que sí vemos que hay una cantidad de personas que están atadas a estas creencias, que dependen de lo que digan estas ciencias o creencias. Y esto es una realidad. Esto es una realidad, que buscan su esperanza o ponen su esperanza en este tipo de creencia, ¿no? Ahí donde yo iba. Y entonces, para mí lo importante, ¿no? Una vez dicho esto, personalmente, ¿no? Yo creo que, como tú bien dices, Ricardo, hay un mundo de tinieblas, hay un mundo de oscuridad, de ¿no? Y de ocultismo, ¿no? Y tenemos que hacerle, porque la idea de hoy es un poco traer luz a aquellas personas que nos están escuchando, para hacerle ver de que evidentemente que sí, que es cierto, que hay todo esto, y que sí, podríamos decir, se acierta, no se acierta, se entiende, y si se acierta, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Es bueno acudir a ello? ¿No es bueno? Y ahora, ¿qué dice Dios de todo esto? Ahí estamos. Por esto, aquí vemos en la palabra de Dios, en Isaías 8:20, dice que para esto tenemos la palabra de Dios. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en tinieblas. Entonces, tienen el testimonio, tienen el consejo de Dios, que no hay mejor consejo que es el que Dios nos da en su palabra. Y si Dios, tenemos muchísimos textos que Dios mismo prohíbe todas estas cosas. Todo el ocultismo, todos los adivinos, los horóscopos, todo lo que la quiromancia, todo esto está prohibido por Dios. Quisiera dar una pincelada antes de meternos en el tema y es que el hombre, lo que significa la palabra hombre es antropo, y lo que significa es el que mira hacia arriba. Amén, exactamente. Dios creó al hombre con una necesidad, y la creó con un instinto o un deseo de adorar a Dios. Y cuando el hombre no adora a Dios, se agarra a lo que sea. Y estamos viviendo en una época de la última era, la nueva era, donde se le ha presentado este saber a las personas, saber sobre el futuro, la disposición. De ahí que hay millones de personas sin mirar ni raza, ni calidad, ni nada, que consulta cada día para saber que para tomar una decisión, consulta el horóscopo. Exacto, sí. Consulta una vez y otra vez. Así que también tenemos nosotros la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la astrología? La Biblia, amén de ser la palabra de Dios, también es un libro histórico, que tiene una cronología histórica. Por supuesto. Y si miramos hacia atrás, ya los reyes y los faraones, cuando tenían ellos visiones, sueños, revelaciones, que al hombre no le podía, no lo entendía, no lo comprendía, lo primero que hacía era mandar a los magos, los sabios, los astrólogos, a los encantadores, a los carderos, para que ellos le interpretaran el sueño. Y desde el Génesis vemos a Faraón, donde ninguno de su corte le pudo interpretar el sueño. Pero había un joven hebreo que estaba en la cárcel, que había interpretado 2 sueños a un jefe de copero y otro jefe de panadero, y le dijo, mira que cuando estés tú delante del faraón, pues acuérdate de mí. Y el faraón tuvo un sueño, y ya conocéis ese sueño, las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las espigas hermosas y las espigas también flacas, y nadie le interpretaba el sueño. Y José dijo, mira, yo no tengo capacidad para revelar los misterios, pero sí conozco a un Dios que tiene esa capacidad para revelar los misterios. Exacto. Y José consultó a Dios y le reveló el sueño al faraón.
Desde ahí pasamos también a lo que nuestro hermano Ricardo estaba compartiendo sobre Babilonia, donde Nabucodonosor tiene un sueño también y llama a los sátrapas, a los sabios, a los adivinos, a los astrólogos para que le interprete el sueño. Y ninguno le puede interpretar el sueño. Y él lo pone bajo pena de muerte. Y llega a la conclusión de que tenían que morir todos. Pero consulta también con un joven llamado Daniel, que le había interpretado un sueño. Y ahora le interpreta también este sueño. Y el sueño es un sueño, era misterioso, de un árbol que sale desde la tierra con unas raíces, llega hasta el cielo, tiene mucho fruto que se alimenta a todas las personas, y se alimenta también las aves y las bestias de los campos. Pero sale un vigilante y le dice, mira, el árbol es cortado, los frutos se secan, las aves desaparecen, pero el tronco se queda y es atado con bronce y con hierro. El Nabucodonosor se lía a temblar y no sabe la interpretación. Manda a Daniel le da esa interpretación y la conclusión que llega, y es que cuando Daniel tiene la interpretación está una hora turbado, porque no se atreve a darle la interpretación a Nabucodonosor, que era el rey y el señor de toda la tierra. Y le dijo, mira, por no adorar tú a Dios y bendecir a Dios, será echado como las bestias del campo y estarás 7 tiempos y el rocío te caerá, las uñas te crecerá y el pelo también te crecerá. Y pasó el tiempo, y al año Nabucodonosor sale a su terraza, que allí estaban los jardines, una de las maravillas antiguas de Babilonia, los jardines colgantes, y cuando Nabucodonosor sale allí y empieza a alabarse, diciendo, hay que ver todo lo que he conquistado, lo que he hecho, esto que lo otro, y de pronto le viene una voz del cielo, y dice, por cuanto te has gloriado en ti mismo, serás echado como las aves del cielo. Y hasta que no reconozca al Señor como Altísimo, estará ahí. Y a los 7 tiempos, que eran 7 años, Nabucodonosor reconoció a Dios, y le fue dado la cordura, y empezó a alabar y a bendecir al Señor, y todos le reconocieron. También otro dato más, voy rapidito, y es en Belén de Judea, en Palestina. Estaban, dice que vinieron unos magos del oriente, porque habían visto una estrella, y esa estrella le indicaba a ellos que era el rey de los judíos. Pues se presentó delante del rey, Herodes, y Herodes le dijo, pues no sabemos, el rey soy yo. Y entonces fue el tema de cuando mató a todos los niños, Pero los magos estos se fueron y llegaron a Belén de Judea, y allí se encontraron la estrella en el cielo y vieron al niño y lo adoraron. Estos magos no eran astrólogos, estos magos eran personas que estudiaban las estrellas, los planetas, los satélites. Estos son lo que llamamos los astrónomos, los científicos de hoy día, es decir, la NASA, porque ahí donde voy yo a la diferencia entre astrólogo, que estudia la posición y los movimientos de los astros para adivinar el futuro de las personas, lo cual eso está prohibido. Dios acepta que se estudie, Dios acepta que se conozca el universo, que es inmenso. Ya se ha descubierto pues satélites a 600 años luz. Eso será una borrada, 6.000 años luz, eso es tremendo. Y más adelante podemos también, como en Samaria, hay un hombre que ejerce la magia, y tiene a todo el mundo engañado con esa magia, como hoy día, la astrología, los horóscopos, las cartas, los tarot, todo esto tiene a todo el mundo ahí enganchado en eso. Este hombre los tenía igual en aquella época, pero llegó Filipo y les predicó el Evangelio, la luz de la verdad, y dice que él mismo, Simón el mago, se convirtió y aceptó al Señor como Señor y su Salvador. De ahí la diferencia entre astrología y astronomía. La astronomía está permitida porque Dios ha creado los cielos y la tierra para que el hombre quiere estudiarlo, que lo estudie. Lo que Dios no permite es que se hagan de los astros dioses, y al mismo tiempo que el hombre intente adivinar a través de esos astros. Eso realmente está prohibido, como es la magia y como son otras disciplinas que veremos. Lo que estamos viendo prácticamente que hay en la Biblia, ya partiendo porque hemos hecho prácticamente un recorrido y rapidísimo, yo creo que ni una semblanza. Esto es desde el propio Génesis
hasta desde Hechos de los Faraón Apóstoles, Nuevo Testamento. hasta los Hechos de los Apóstoles vemos evidencia de cómo la Biblia habla también del mundo del ocultismo. Habla claramente. Yo traigo algunos textos y además quiero aclarar lo que se refiere cada uno. En Deuteronomio 18:10 dice la palabra de Dios, el Señor dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni en quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se ha permitido esto, el Señor tu Dios. Por eso dice: no os volváis, en Levítico 19, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no lo consultéis, contaminándoos con ellos. Esto es importante, la palabra contaminar. Hay una contaminación espiritual, hay una contaminación del ocultismo, que es peligrosísima. Por esto, y Dios nos advierte del peligro que es consultar, que parece algo que no tiene problema, que algunas personas que ya lo vemos en la televisión, en estos chats, que echan las cartas, como vemos que alguno tiene la Virgen María, otro, un crucifijo, para darle tranquilidad a las personas que consultan, pero esto no es de la voluntad de Dios. Esto está claramente dicho en la palabra de Dios, y es importante tener en cuenta, y hay muchas personas que desconocen la palabra de Dios. Desconocen el consejo que Dios nos quiere dar. Y entonces, dice la palabra en Levítico 20, la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es importante cómo aclara aquí la palabra. Dice: no se ha hallado, dice, ni quien practique adivinación. La palabra adivinación, ¿qué quiere decir? Se refiere a cualquier persona que te quiera adivinar el futuro, ya sea a través de las cartas, de la bola de cristal, de la lectura de la mano, de cualquier persona que trate de adivinar tu futuro. Entonces, ni agorero, ahí está lo que hemos estado hablando, los astrólogos. Está hablando de los astrólogos. Ni agorero, los que intentan dirigir tu vida, ¿a través de qué? A través del movimiento de los astros o de los famosos horóscopos. Así. Y es importante tener en cuenta esto, es lo que se llama la astrología. Y no, como dijiste antes, no hay que confundirla con la astronomía. Es bueno que estudien la astronomía. Es diferente a la astrología. La astrología es algo ocultista, algo que está, como dijiste antes, a 600 millones de años luz, que es tener una nave que corra a 300.000 kilómetros por segundo. Tardaría años y años en llegar, son miles de millones de kilómetros. ¿Y te va a influenciar a ti, a tu vida? Pues esto es lo que dicen. Claro, así es. Que influencia en tu vida, es mentira. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Ya sabemos. Estas huestes espirituales de maldad. Sí. Ahí está detrás de Satanás, porque lo podemos ver en la palabra de Dios. Había un texto que se me viene a la mente, ¿no? Es cuando la palabra de Dios, precisamente, ¿no? En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20, ¿no? Dice que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Y lo ciega? ¿Cómo lo ciega? ¿Cuáles son las artimañas? Lo ciega precisamente con todo este tipo de prácticas. Es verdad. Sí, Lo ciega y le da estas prácticas para que acuda a ella y no acuda, como bien antes tú habías comentado, Manolo, no acuda a aquel que nos puede dar el conocimiento de ¿y cuál es? Evidentemente nuestro futuro, que es la palabra de Dios, ¿no? Y ahí nos vamos a ella, porque ¿qué dice la Biblia de la astronomía o la astrología en el sentido de término? Y lo que nos dice la Biblia es que Dios creó los cielos y estableció el universo, el universo. Y si vamos a Job, capítulo 9, porque estamos viendo la Biblia, él hizo la Osa Mayor, el Orión y las Pleiades, es decir, las 7 hermanas de las constelaciones de Nocturno, y las constelaciones, es decir, las 88 que el ser humano ha descubierto. Es decir, Dios
estableció la Osa Mayor, la que vemos en el cielo, la Orión, las Pleiades, y dice la palabra también, y él cuenta, en el Salmo 147:4, y él cuenta el número de las estrellas, y todas ellas las llama por su nombre. En un principio se empezaron a contar las estrellas, los hombres, contaban 1000, 2000, 3000, pero llegaron a la conclusión que era imposible. Pero mira, Dios cuenta, por eso Dios quiere que se le adore a él en espíritu y en verdad, y no se le adore a los astros, ni al cielo, ni la luna, ni las estrellas, ni a los satélites. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, y nada se puede esconder de su calor. Dios ha establecido los astros para alumbrar esta tierra, para beneficio de esta tierra y beneficio de todo lo que es el universo, no para que se le adore. Y dice el salmista también, se expresa, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visite? Esa es la reflexión del hombre. El salmista está agradecido porque Dios le hable, porque Dios le establezca unos estatutos, le establezca una enseñanza, le enseñe que los cielos, la tierra, todo ha sido creado para beneficio del ser humano y para que el hombre mire al cielo y adore al Creador, no adore su creación. Y dice, y le visite. Y ahí tiene que ver con la persona de Jesús, que no solamente Dios creó los cielos y la tierra, y ellos dan cuenta, dan testimonio de Dios, sino que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué dice Dios de las prácticas de la astrología? Dios piensa que el hombre desea lo mejor para el hombre, y le deja realmente unos estatutos, unas enseñanzas, para que pueda conocer, y ahí donde estábamos compartiendo, donde nuestro hermano Ricardo estaba compartiendo, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 17:3, dice, si hicieres, hiere, y sirviere, y consultares a los ídolos, tanto el sol, la luna, las estrellas, la cual yo lo he prohibido. El Señor le dice al pueblo de Israel que había creado los cielos y la tierra, que le había dado unos estatutos, y en esos estatutos prohíbe ¿el qué? Pues prohíbe que se le consulte, que se adore a los dioses, que se adore al sol, la luna y las estrellas, y sea hombre o sea mujer, morirá. Permíteme, Manolo, que te haga una pregunta, me quiero poner en el pellejo, ¿no?, de aquellos oyentes. Sí. ¿Estas prohibiciones solamente eran para el pueblo de Israel o es para todo tipo de personas? Porque estamos cuando, para que me aclare, ¿qué tenéis que vosotros decir a esto? Esto era, no. El pueblo de Israel sale de Egipto después de ver tanto también, de ver de luchar contra Faraón, que hacía los mismos milagros que hacían también los magos de Faraón, pero estas provisiones, cuando hablamos, ¿no?, ¿solamente es para el pueblo de Israel o es para todo tipo de personas? Para mí estas provisiones las recibe el pueblo de Israel, sí, pero es para todos los seres humanos, para todos los seres humanos que quieran andar en Dios, ser bendecidos de la protección, de la salvación y de la ayuda de Dios, pues Dios, como le ama y desea el bien para él, le ayuda. Y le dice en la ley, porque estamos hablando de la ley, por ejemplo, Levítico 19:31, no vayáis, no consultéis a encantadores y adivinos, dice el Señor. También Levítico dice, y no consultéis. ¿Por qué? Porque eso es lo que os va a traer, pues realmente mi espalda, mi rostro contra vosotros. Porque había sido creado los cielos, la tierra, el universo, para beneficio del ser humano, no para que lo adore en el lugar de Dios. Perfectamente de acuerdo, ¿no? Y yo la pregunta que te he hecho, ¿no?, digo, para aquellos oyentes, evidentemente, ¿no?, que dice la palabra, ¿no?, que todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza, y el pueblo de Israel es una enseñanza que Dios nos da, ¿no?, es la imagen en la cual muchas veces nosotros tenemos que ver como pueblo de Dios, en las cuales pues nosotros tampoco debemos de usar estas prácticas, ¿no? Tampoco. Como antes decía, ¿no? Todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Y es una enseñanza que Dios nos da de que no tenemos que acudir a este tipo de creencias. Que no se queda en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento también nos habla de que cuando el apóstol Pablo iba a la oración, dice que le salió al encuentro, dice una divina.
Dice, cuando íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia ¿a quiénes? A sus amos. Ya sabemos la gran ganancia que están dando los horóscopos y tantas cosas que hay en la televisión o a través de los teléfonos, lo carísimo que sale, que no es gratuito. Sin embargo, se aprovechan económicamente, lo ganan muy bien. Entonces dice que daba gran ganancia a sus amos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, ¿a quién? Al espíritu. ¿Quién está detrás de la adivinación? Los espíritus inmundos. Satanás, el ángel de luz. Precisamente Satanás, la palabra Satanás, como ya sabéis, ¿no? Adversario. Significa padre de mentira. Padre de mentira. Es lo que significa, ¿no? El padre de Entonces, la mentira. Adivina, no que predice el futuro, porque el futuro solamente lo conoce Dios, pero sí adivina y a veces acierta. Porque sabemos que Satanás conoce también. Por supuesto que sí. Hombre, es que conoce y es inteligente y tiene mucha sabiduría, más que nosotros todavía. Él conoce la palabra de Dios completamente. Así es. Y él utiliza lo que a él le interesa de la palabra. Pero aquí vemos quién está detrás de la adivinación. Mira, a mí me llama la atención, ¿no? Precisamente en un texto que conocemos, ¿no? Y para aquellos creyentes, ¿no? A lo que tú acabas de comentar, Ricardo, ¿no? ¿Quién está detrás, no? Sabemos que en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, pues están los ángeles, están los arcángeles, están los serafines, están los querubines. Hay una corte celestial impresionante de ángeles, ¿no? y de poderes que Dios tiene ahí. Precisamente la carta de Efesios, ¿no? Que la conocemos, ¿no? Esto es clave, donde nos dice el Señor, ¿no? Porque no tenemos lucha, y nos va a mostrar el mundo espiritual que hay detrás de todo esto. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que claramente estamos hablando de un mundo espiritual oculto y poderoso. ¿Lo hay? Sí. ¿La Biblia lo dice? Sí, evidentemente. Ahora, lo que el Señor nos está mostrando, y a través de lo que estamos viendo, es que Dios nos dice, cuidado, alerta, que esto no es mi voluntad. Hay un mundo espiritual que no es mi voluntad. Nosotros servimos a un Dios santo. Un Dios santo que... Lo que Dios nos quiere advertir a través de esto, el peligro tan grande que corren aquellas personas. Porque, como dije yo antes, se contaminan. Es como un virus. Y contamina a estas personas, después tienen problemas mentales, es lo que producen estas cosas, el ocultismo. Entonces, incluso a cualquier persona. ¿Por qué? Porque desconoce la verdad, no conoce el consejo que Dios le da. Y por esto es bueno que nosotros prediquemos estas cosas, para que la gente acudan verdaderamente a la palabra de Dios, que es la que le va a decir el futuro de ella. Es el único que nos dice el futuro nuestro. Que un día, cuando cerremos los ojos aquí, o estamos por toda la eternidad alejados de Dios, o estamos con Dios. Pero ya sabemos que el ocultismo lo que hace que trata de apartar a la gente de la verdad, apartar a la gente de la luz, del evangelio. Por esto es importante que prediquemos la palabra de Dios, que es el único que conoce, es el futuro. Pero este mundo de la astrología... Te doy paso ahora, Manolo, pues no quería que... Te doy paso, perdona que te haya interrumpido, pues yo quería también leer, ¿no? Precisamente otro texto, ¿no? Que la Biblia nos habla, ¿no? Y solamente leerlo, ¿no? Cuando el Señor habla de un versículo, también en la carta de Efesios, ¿no? Capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, vosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que hay ese príncipe, esos poderes
espirituales que hay y que están operando ahora. Ahora. En esos hijos sí. de desobediencia, ¿no? Hay un mundo. Claro, lo que pasa es que esto está disfrazado, esto está enmascarado. Esto es una idolatría con una cara blanca. Y una cara blanca, esto es como una carta de colores. Comienza no con el negro, sino comienza con el blanco. El blanco que se va teñiendo a ser completamente negro total. ¿De qué estoy hablando? Pues te estoy hablando que esto, de lo que estamos hablando, de este mundo tan oculto, en un principio no es tan oculto, sino que hablamos de los horóscopos. Y el que consulta los horóscopos, hoy día hay un 60 o un 70% que acierta. Y acierta porque ya la persona está predestinada, está preparada para recibir las noticias. Y claro, como si nos vamos a Alejandría, y de Alejandría hasta aquí, ya los astrólogos han hecho una carta tan expansiva, tan grande, de consejos, de predicciones, que prácticamente se acierta. Pues bueno, por estos días va a recibir una sorpresa. Ya la persona se predispone para recibir esa sorpresa. Y una sorpresa puede ser una visita que te tenías que venir, pero tú estás pendiente ya de esa sorpresa. O mira que te va a salir porque está todo relacionado con el amor, trabajo y salud. Tú conoces, si eres joven, conoces a una muchacha, pues mira, pues acertado. Porque está ya preparado. Es como que se quiere comprar un coche, un Citroën. Nunca he visto tantos Citroën en la calle, pero ahora empieza a ver Citroën por todos lados. Y eso es lo que pasa. Entonces, en este mundo tan oculto, tiene su cara blanca, que es el horóscopo, que son los 12 signos zodiacos, que son las adivinaciones, cuando se consulta las adivinaciones. Sí. También se va entrando lo que es la magia, empieza con la magia blanca, termina con la negra, el espiritismo, ya va avanzando de colores, la brujería, la hechicería. Esto es un mundo hasta tocar realmente, consultar con los muertos y hacer mil una cosas. Pero no comienza con lo último, comienza con lo primero. Por eso los reyes de Israel, y volvemos a lo que estaba hablando tú, los reyes de Israel, había reyes que seguían estas prácticas, pero había reyes que temían a Dios, que consultaban a Dios, no consultaba a los astros, sino consultaba al Dios de los astros. No consultaba a los palos o las imágenes, sino consultaba al que había creado los cielos y la tierra y había creado al mismo hombre. Y Josías fue un hombre joven que fue rey de Israel, y lo primero que hizo cuando llegó a Israel es expulsar a los brujos o encantadores, a los adivinos y a los terafines, todos los objetos donde consultaba a través pues las adivinaciones y las magias. Y dice la palabra que Isaías... No, digo ese pasaje de Josías, en Segunda de Reyes, precisamente, no me acuerdo del capítulo... 23-24. Es impresionante, y la cantidad de documentación que hay ahí del mundo del ocultismo. Es impresionante, me alegro que lo hayas mencionado. Sí. Y... Isaías decía, ¿no? Isaías 47:13 va a hablar de lo que estamos hablando de la astrología, porque claro, dice que el Cantón Viejo fue el primer documento donde se encuentra la astrología, pero no se ha equivocado. El primer documento está en la Biblia. Dice, te has fatigado, Isaías 47:13. Estamos viendo qué dice la Biblia de la astrología. Por lo tanto, tenemos que usar las escrituras, la palabra de Dios. Dice, te has fatigado de tus muchos consejos, comparezca ahora y te defienda los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses. ¿Para qué? Para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Astrólogo, astrología. ¿Qué ocurre? Que ahora Israel, la parte de Galilea, de Samaria y la parte norte estaba siendo invadida por los reyes. ¿Y qué le dice el Señor? Pues que ahora ellos te defiendan. Ahora ellos comparezcan delante tuya. Y realmente, pues no, claro que no. Pero hay un detalle muy importante. Te has fatigado de tus muchos consejos. ¿Sabe que el horóscopo, los signos zodiacos, es cada día nuevo? Entonces la persona recibe información. Llega un momento de que ya se queda, pues eso, como dice la palabra, fatigado de tantos consejos sin saber qué va a hacer, porque prácticamente el 90% son todas cosas buenas. Y cuando tiene un problema, tiene una dificultad fuerte, dice, bueno, ¿de qué me sirve todo esto? Y además nunca están cogidos los astrólogos. ¿Por qué? Porque dice que las personas somos, pues estamos quietos, por decirlo así, pero los universos no.
el universo está en pleno movimiento. Entonces, al estudiar el movimiento y la posición de los astros, pues adivinan ellos, según ellos, ¿no? Por eso llega a la conclusión que le defienda ahora, a ver si le pueden defender a aquellos que están consultando a los astrólogos y le están consultando, y lo dice literalmente, aquellos que cuentan los meses para pronosticar qué vendrá sobre ti. Estamos hablando de Isaías capítulo... Isaías 47:13. Perfecto. Es un texto clave realmente y actualizado para la época de ahora. 13, versículo 14. Ahora. Sí, señor, sí, señor. La verdad es que se queda uno maravillado, ¿no? De cómo pues sí, la palabra es precisa también a la hora de hablar de todo este tipo que antes comentaba, ¿no? Tanto del horóscopo, del zodiaco, de la astrología, de la adivinación, etcétera, ¿no? Cómo la palabra no omite, sino que habla claramente. de estos aspectos, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Y bueno, y aclara qué es lo que hay detrás, que es lo importante. Que esto no es un cuento, no es ahí detrás huestes espirituales de maldad, que son las que van a dañar a las personas. Por eso no quieren. El enemigo se va a tratar de que las personas no vengan al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Así es. No desea. No quieren ni que lean la palabra. Y deberían de leer la palabra. Buscar el consejo de Dios. Así de alguien que conozca bien la palabra de Dios. Porque le va a dar buenos consejos. Que Así le es. pueden hacer que salgan de este problema que tengan. Porque hay personas que tienen tantos problemas que no saben qué hacer y acuden a lo más fácil. A los adivinos. Precisamente Manolo, Josías, hablando de ese mundo, ¿no? Es un hombre que tuvo un encuentro con la palabra. Después, en el mundo del ocultismo que le rodeaba, haciendo esas reformas del templo que estaban haciendo, tuvo un encuentro con la palabra y obedeció a la palabra y fue prosperado y fue para cumplir bendecido. La palabra de Dios. Exactamente. Venía, para cumplir. No lo contrario a Manasés, que dice que fue agorero e instituyó, en Segunda de Reyes 6, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, un rey de Israel. Sí. Un rey que tenía la palabra de Dios, Así. pero que pasaba de Dios. Sí. Y dice, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocar lo que a ira. El Manasés provocó a ira a Dios por instituir adivinos, encantadores, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Todo lo contrario a Josías. Exactamente. Josías empezó a aplicar la palabra de Dios a su vida, empezó a andar conforme a los mandamientos de Dios que traen bendición al ser humano. Por eso que nos oigan, que aquellas personas que obedecen la palabra de Dios le va a traer bendición a su vida. Así es. Pero ya se trata el enemigo, que no quiere que acudan a la palabra de Dios, al consejo, que va a traer sanidad a su vida. Por eso Isaías era tan claro a la hora de hablar y de señalar y de declarar realmente a quién tenían que consultar, y era porque el pueblo de Israel se habían apartado de Dios. Exacto. Y apartarse de Dios consultaba con aquellos que querían predestinar, por decirlo así, los astros, los astrólogos, los adivinos, los agorreros, los magos y una cantidad de personas que había. Y hay otro texto que dice así: si os dijere, porque claro, había un pueblo que permanecía fiel. Estaban los de Judá que permanecían adorando y estaban centrados en la palabra de Dios. Y eran hombres y mujeres que estaban siendo bendecidos. Pero la parte de Samaria, la parte de Galilea, ellos se apartaron de Dios, empezaron a adorar a otros dioses y a consultar a los adivinos cuando venía el problema, venía la dificultad, consultaban a los astrólogos, adivinos, a magos, a gorreros, y usaban todo esto. Y dice: si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Sí. ¿Consultará los muertos por los vivos? Claro. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, a la escritura, a la palabra de Dios, Exacto. a los estatutos del Señor, es porque no le ha amanecido. No le ha amanecido. Es decir, aquellos que consultaban a los astrólogos, a los dioses y a los adivinos y a los magos, querían realmente que los que estaban firmes en la palabra de Dios, en los caminos de Dios,
viviendo la prosperidad y la bendición de Dios, que ellos consultaran. Y digo, no voy a consultar yo mejor a mi Dios, que me conoce, que sabe, que me ha creado, que conoce mi futuro. Ahí está la clave. Claro. Consulta, como dice, y sigue, dice, consultará a los muertos por los vivos. Ahí está, claro. ¿Cómo va a consultar a los muertos por los vivos? Hay un pasaje también, ¿no? En Ezequiel, en el capítulo 13, ¿no? Hablándose de algo muy importante también, ¿no? 13, versículo 18, ¿no? Y es hablando, en este caso lo vamos a leer, ¿verdad? Dice, por tanto, 13. Por tanto, así ha dicho el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y echaré tierra, y será descubierto con cimiento, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy el Señor. Yo creo que yo me he equivocado de versículo, porque el versículo que yo quería es Ezequiel, sí. Es hablando. Sí. No, sí, es aquí, pero sí, es un poco más bajo, perdón. Cuando viene hablando, dice, versículo 18, y así ha dicho el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los amuletos. Estamos hablando de los amuletos que hacían las mujeres, como claramente la palabra lo dice, vendas mágicas para todas las manos. Hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, ¿no? Es ese pasaje que nos habla claramente cómo el Señor y un mundo que también tiene multitud de amuletos. Tiene multitud de amuletos. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y una vez más, de verdad, cómo la palabra detalla cada creencia, ¿no? Cada ciencia donde el hombre y la mujer de hoy en día acude. Porque hasta en los coches tenemos amuletos. Por todos los sitios. Por todos los sitios, exactamente. El apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, le extrañó mucho cómo ese corazón, primero Atenas, que estaba entregado a los dioses, a la idolatría, pero cuando llegó a Éfeso le extrañó mucho. Pero llegó al Coliseo que tenían ellos allí y empezaron a predicar el evangelio, se convirtieron muchas personas, pero había unos intereses, porque había plateros que hacían dioses de la gran diosa Diana. Y para ellos eso era un beneficio y unos intereses tremendos. Nosotros queremos decirte también desde aquí que detrás de toda esta horóscopo, magia y todo esto hay un interés económico muy grande, cada día más. Entonces el apóstol Pablo se encontró con eso y había un fanatismo pues tremendo. Se tiraron 2 horas gritando grande es la diosa Diana. Y tenían ellos unas cartas. Yo me acuerdo que en el 2007 estuve en Éfeso, esto está en Turquía, y todavía se habla de esto. Todavía se ve unas cartitas que eran unas cartitas mágicas, que aquel que recibiera estas cartitas era una especie de bendición. Y todo el pueblo de Éfeso, toda esa ciudad, que era muy importante en aquella época porque tenía puerto de mar. Hoy día, pues los arqueólogos la han descubierto, hay todavía restos del templo de la gran diosa Diana, están las calles, hay muchas cosas de estas, y efectivamente hay amuletos de ahí. Y compartiendo también el texto en el Nuevo Testamento, de hecho de los apóstoles, capítulo 16, de aquella muchacha que era adivina. ¿Qué es lo que había detrás de ello? El interés. ¿Qué es lo que hay detrás de estos signos, detrás de toda esta magia y detrás de todos los astrólogos? Un negocio de éxito. En Argentina hay un hombre, Horacio, y este hombre hace todos los años libros de predicciones. Pues tiene una cola antes de salir de 100.000 personas. Se convierte en Versalles cada libro que crea. Así, y los programas de la televisión son exitosos. Se multiplican cada día unos tras otros, para decirte siempre lo mismo. Y nosotros desde aquí queremos decirte una
buena noticia, que si quieres conocer tu futuro, si quieres conocer tu presente, nosotros queremos decirte de que Dios te conoce, que te acerques a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y para eso Dios ha dejado también la palabra, para revelarnos el presente de nuestra vida, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que conducirnos, a quién nos tenemos que acercar para conocer los pasos que debemos de andar, pero también la Biblia nos habla de un futuro, y nos habla de las cosas que van a acontecer durante los últimos tiempos, y ahí sí que nosotros tenemos que acercarnos a Dios para conocerla, y más bien, y muy específicamente, conocer nuestra vida. Y me gustaría abrir la palabra de Dios por el libro de Apocalipsis, de Revelación, capítulo 2, que está dirigido realmente para ti, oyente, de que quizás te estás gastando un dinero ahí en los horóscopos, y que es verdad que te dice muchas cosas buenas, pero que al final pues no te vale prácticamente para nada. Queremos presentarte a Dios que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Juan lo proclama, Jesús lo proclamó en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, que no adoraran a los dioses, que no consultaran a los adivinos ni astrólogos, sino que adoraran a Dios en espíritu y en verdad. Y quiero leerte que aquí hay una carta también para ti, y es una carta de parte de Dios para ti. En Apocalipsis dicen: yo conozco tus obras. Yo quiero decirte que Dios te conoce. Conoce tu obra, conoce tu vida, conoce también tu trabajo, conoce tu paciencia, conoce tu amor, conoce tu firmeza, tu sufrimiento, todo lo que hay en tu vida, tu deseo, tu trabajo, tu amor, tu sufrimiento, cada detalle que hay en tu vida, Dios lo conoce. Y si te acercas a Él, Dios te dará la fuerza, te dará el ánimo, te dará la paz y te dará la firmeza para que tú puedas encontrar la paz y la esperanza que necesitamos todos los seres humanos. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Esto es revelación para tu futuro, para que tú estés tranquila, estés tranquilo, estés paz y puedas encontrar esa paz en las circunstancias que te encuentres, como puede ser la ansiedad o la depresión. Él dice: venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, y yo te haré descansar. Si quieres encontrar el descanso, si quieres encontrar la paz interior, acude al Señor. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú escuchas la voz, Él está dispuesto a entrar y darte la luz, darte la salvación, la paz, perdonar todos tus pecados y darte la salvación y la vida eterna. Esa es una carta de seguridad. Amén. Eso es una carta que no te va a costar dinero cada día, sino que lo que te va a dar es una seguridad y una paz y una esperanza, donde sí que tu rostro va a brillar y tu corazón se va a alegrar. Ricardo, ya, un minuto. Ya para confirmar lo que ha dicho Manolo, que la palabra de Dios, el mismo apóstol Pedro nos dice en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 19, dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice: hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra. La palabra de Dios es la que va a alumbrar estas tinieblas en las cuales estamos viviendo este mundo. Así es, tanto que cada vez más oscuridad, más problemas, y esto va a más. Y necesitamos la palabra de Dios, que nos va a alumbrar, nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y nos va a dar la luz que necesita este mundo. Así es. Se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo, mejor dicho. Yo quisiera terminar con un versículo, ¿no? Precisamente, y lo cito de memoria, ¿no? Para llenar. Cuando el Señor, cuando Cristo fue bautizado, salieron los cielos. Amén. Y dijo el Padre de la Gloria: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿A él qué? Oí. A él oí. Este mundo tiene que escuchar a Cristo. Este mundo tiene que escuchar la palabra de Dios. No escuchéis, de verdad, queridos oyentes, queridos personas que estáis detrás de estos micrófonos, escuchar la palabra, escuchar al Hijo de Dios. Amén. Como bien han dicho nuestros hermanos, tenemos la palabra profética, la Biblia más segura de todos los tiempos. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Ricardo, Manolo, muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra aportación. Amén. Y queridos amigos,
queridos oyentes de Ventana Evangélica. Espero que este programa haya sido de mucha bendición y sobre todo de mucha luz para tu vida. Amén. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Sabes que con solo 5 panes y 2 peces grandes multitudes pudieron comer? Nada es imposible para él. Clama a mí con toda tu fuerza y te responderé. El que busca halla y el que llama la abriré. Toma la tierra donde fluye leche y miel.